I, no, I, de, no, C. C, ni, y ¿Por qué les cuesta trabajo leer esas palabras? ¿No? Esa es una pregunta que se hace muy recurrentemente algunos papás y los maestros cuando los niños han avanzado y parece que ya van leyendo y de pronto pasan cosas como esta que acabamos de ver. Y eso quiere decir que esta escena es muy común y hay que decir que es muy común, sobre todo cuando los niños están avanzando en su proceso de alfabetización. Y hay que decir que es que cuando alcanzan las últimas fases de aprendizaje de la lectura y de la escritura, pues ya casi escriben convencionalmente, ¿no? Por lo menos conocen todas las letras, suelen escribirlas, usarlas bien en la escritura, aunque a veces puede que les falte una que otra o que las ubiquen en lugares que son diferentes, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto de la escritura? ¿Qué relación tiene con estas dificultades de lectura que acabamos de ver? Bueno, hay que aclararle a quienes nos están escuchando que los niños en esta fase y en las anteriores han dedicado y siguen dedicando muchísimo esfuerzo al análisis de la estructura de las palabras. Y es que también hay que aclarar que no todas las palabras son iguales. Hay palabras que tienen estructuras mucho más sencillas para interpretar y para comprender, como las que vemos ahora en la pantalla. Si se dan cuenta, todas estas palabras tienen algo en común. Todas tienen estructuras silábicas consonante vocal, ¿no? Sapo, zapato, pelota, todas tienen este patroncito que las hace ser mucho más predecibles o interpretables, ¿no? Y además, si son cortas, se interpretan con mucha mayor facilidad. Si son un poco más extensas, se pueden ir desdoblando también con cierta facilidad. Y hay que decirlo, es este tipo de palabras, con este tipo de estructura, las que generalmente se utilizan muy al principio de la alfabetización. Entonces los niños también ya están muy familiarizados con estas estructuras, cosa que no pasa con otro tipo de estructuras, otro tipo de palabras que, como es natural, como van avanzando como lectores, pues se tienen que enfrentar a muchas más variedad de palabras y de estructuras, ¿cierto, Aris? Y es que no es como que esas otras palabras con otras estructuras no hayan estado en el ambiente de escritura o que no se las hayan encontrado antes. Solo ocurre que en este momento tienen posibilidades de fijarse más en esos elementos que conforman este nuevo repertorio de estructuras de sistema de escritura, y entonces van a ser pues más complicada la tarea de poder leer, porque al tiempo que van esforzándose por hacer análisis más precisos, más complejos, más finos, tienen que poder coordinar eh, la información que les va dando los análisis de los fragmentos que van leyendo y el sentido completo de las palabras. Si lo ponemos como en términos de demanda cognitiva, pues la verdad es que les estamos pidiendo un trabajo muy fuerte y ellos lo están tratando de hacer. Que eso es lo que nos muestra el video que vimos en el inicio de esta secuencia. Sí. Oye, pero ha de haber alguien o alguna persona que se pregunte a qué rayos nos referimos cuando hablamos de palabras con estructuras más complejas. Entonces, ¿qué te parece que lo ilustramos con esta actividad, que es una actividad de lectura analítica, que deriva de una actividad de lectura previa, que es haber escuchado la historia de los tres carritos de Cruz? Y entonces, después de escuchar y de leer con un adulto la historia, se les pide a los niños que revisen esta lista de palabras que se muestra en la pantalla, para que una vez que las lean,
traten de hacer la asociación sobre cuáles caracterizan a qué personajes de esta pequeña historia. Entonces, en estas palabras o en esta estructura de palabras que se presentan, podemos ver y ejemplificar muy bien qué es esto a lo que llamamos complejo. Hay, por ejemplo, así a simple vista puedes notar que hay palabras que son más extensas que otras, pero en su mayoría tienen por lo menos una de las sílabas requiere, además de una consonante, bueno, más bien, además de una vocal, hay dos consonantes, a veces están una consonante que es de esas complicadas, como con combinaciones difíciles, incluso para decir, para articular, en el caso de los niños muy chiquitos. Y aunque sean palabras cortitas como hambre o como maldad, pues tienes adentro de una misma palabra cortita dos secuencias gráficas que requieren mucho análisis porque ya no las vas a poder resolver solamente con una consonante y una vocal. No, son las famosas sílabas trabadas y las sílabas inversas, básicamente, ¿no? Entonces, para cerrar la respuesta a la pregunta, ¿por qué les cuesta tanto trabajo? Diríamos que cuando los niños se enfrentan a una gradación de estructuras que pueden ser sencillas o complejas, ¿no? Pueden generarse aparentes problemas de lectura que en realidad no tienen nada de problema, porque cuando los niños han venido leyendo palabras, estructuras sencillas, y ahora se enfrentan a palabras o prestan más atención a palabras con estructuras silábicas complejas, lo que en realidad está pasando es que están mostrando el compromiso para analizar con mayor precisión lo que leen, ¿no? En otras palabras, eso que parece una dificultad en realidad es un reflejo de sus avances y deseos por leer mejor. Eso es interesante porque en general a veces percibimos estas dificultades como, ay, ya está en en un momento de estancamiento o qué pasó, ni si tiene tanta información, ¿por qué no la puede usar? Bueno, creo que sí hay que recordar que están en un momento donde la coordinación de toda la información que pueden manejar pues está en proceso. Y pues ahí es donde hace falta pues algún recurso para apoyar. Claro, y de ¿Cómo le vamos a inmediato hacer? salta la pregunta, ¿cómo les ayudamos a que superen estas aparentes dificultades? Que traducido a una actitud más empática de aprendizaje sería más bien cómo les ayudamos a que puedan abordar la lectura de textos cada vez más complejos.